Praise the Lord and welcome to our Monday night Sermon Online meeting. Alabado sea Dios, bienvenidos a nuestra reunión semanal de Sermón Online. We're here every Monday at 7 p.m. Eastern Time in the U.S. Estamos aquí los lunes a las 7 en punto, hora del este en Estados Unidos. There's a small group of us. We are live on Zoom. We're also now live on Facebook and we're recording. Y hay un grupo pequeño por Zoom, también estamos transmitiendo en vivo por Facebook, también estamos grabando. The recordings of all the meetings that are shared here are archived on our website, Y las grabaciones son archivadas en nuestra página en la red, which is sermononline.org. la cual es sermononline.org. And if you go there, you can search through the sermons, you can listen to them online, or you can also download them, and there are also notes and other resources that are available for you there. Si usted visita nuestra página, los estudios están allí grabados que puede escuchar directamente desde la página o los puede descargar. También hay otros recursos de interés de forma gratuita. Without taking any more time, I'm going to turn it over to Pastor Tom, who's going to be continuing his message, I believe, from last week. Y Pastor? sin tomar más tiempo, le pasamos la parte al pastor Tom, que estará continuando su estudio de la semana pasada. Thank you all. God bless you. Dios les bendiga a todos. The name of my message in the series I started last week is Winning the War in Heaven. Y el nombre del estudio que comencé la semana pasada se llama Ganando la batalla en el cielo. And this is part 2 tonight. Es la segunda parte de esta noche. I would suggest if you haven't heard part 1 that you go to our website and listen to it. Y le sugiero, si no ha escuchado la primera parte, que la escuche en nuestra página. But I'm going to give a little review of that. So look in Revelation chapter 12. Pero voy a dar un pequeño repaso, así que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2. And we're going to read verses 1 to 5. 12 or 12, right? Chapter 12, verse Yes. 1 to 5. Capítulo 12, versos del 1 al 5. And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. She, being with child, cried, travailing in birth, and pain to be delivered. There appeared another wonder in heaven, and behold, the great red dragon, having 7 heads, 10 horns, 7 crowns upon his head. His tail drew the third part of stars of heaven, did cast them to the earth, and the dragon stood before the woman, which is ready to deliver, for to devour her child as soon as it was born. And she brought forth a man-child who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up unto God and to his throne. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Fue vista otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. And we see that this is in the spirit, Y vemos que esto es en el espíritu, and we see this great woman that is ready to bring forth a man-child, y vemos esta mujer que está a punto de dar a luz un hijo varón, and the devil is there ready to devour this man-child with all that he can before it's born, as soon as y, it's born. y ahí está el diablo listo para devorar el niño tan pronto nazca. But with his tail, he cast down a third part of all the stars from heaven. Pero con su cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo. This is a spiritual warfare in heavenly places. Y esta es una guerra espiritual en lugares celestiales.
If you read on in the chapter, you'll find out after the man-child is caught up to God that there's a war in heaven between Michael and the devil and his angels. Y si usted lee el resto del capítulo, después que el hijo varón es arrebatado para Dios y para su trono, ve que hay una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles contra el diablo y sus ángeles. And we read on further that the devil was accusing us day and night before God at the throne of God. Y si leemos más adelante, vemos como el diablo nos acusaba día y noche ante el trono de Dios. And we understand that this man-child is the bride of Christ, the overcoming church. Y entendemos que este hijo varón es la iglesia vencedora, la novia de Jesús. And verse 11 says they overcame him by the blood of the Lamb, the word of their testimony, and they loved not their lives to death. Y en el verso 11 dice que le han vencido por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas aún hasta morir. So we don't want to be like these third part of the stars, the saints that are cast down from the faith in the last days. Y nosotros no queremos formar parte de ese grupo de una tercera parte de los santos que son derribados en tierra de los lugares celestiales. Paul says in the last days there are going to be people that are departed from the faith. Y Pablo dice que en los últimos días muchos se apartarán de la fe. He says in the last days these are going to be perilous times. Dice que en los últimos días habrá tiempos peligrosos. He says there's going to be people that are going to leave basic doctrine and go after strange doctrine because they love not the truth. Y dice que habrá gente que dejará la sana doctrina e irán tras doctrinas de error porque no aman la verdad. Jesus warns us about all the false prophets and teachers and stuff that and the miracles that they'll do in the last days try to deceive us. Y habla también de cómo los falsos profetas, los falsos maestros aún van a hacer señales y prodigios tratando de engañarnos. But to win this war, we need to understand what is necessary in our lives in this last days. Y para ganar esta batalla debemos entender lo que es necesario en nuestras vidas en estos últimos días. So look at it, 2 Peter chapter 1, Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1, and we're just going to read verse 3 and 4, just in remembrance of what we were sharing about this last week. y vamos a ver los versos 3 y 4 para repasar lo que vimos la semana pasada. According to his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue, whereby are giving unto us exceedingly great and precious promises, that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. So Peter's saying that we need to be partakers of his divine nature. Así que Pedro dice que debemos ser partícipes de su naturaleza divina. And that helps us escape all the corruption that's in the world through lust, especially in these last days. Lo que nos ayuda a escapar de la corrupción que hay en este mundo, de la concupiscencia, especialmente en estos últimos días. So taking on the nature of God, his character, Así que tomando la naturaleza, el carácter de Dios, that's what we were talking about last week, that the character that we take on in our lives defeats the enemies. y de eso hablábamos la semana pasada, que según incorporamos este carácter en nuestras vidas, esto derrota al enemigo. And quickly just go to Romans chapter 8. Y rapidito vayamos a Romanos capítulo 8. This is an all review. Esto es un repaso. In verse 29 to 31, Versos del 29 al 31. for whom he did foreknow, he did also predestinate to be conformed to the image of his Son,
that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he did predestinate, them he also called, whom he called, them he also justified, whom he justified, them he also glorified. What shall we say then to these things? If God be for us, who can be against us? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? And we're not going to turn there, but in Genesis chapter 1, last week, verse 26 and 27, we read that God made man in his own image and his own likeness. Y no tenemos que ir allá, pero en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, vimos cómo Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. And here in Romans 8, it says we were predestinated to take on the image of Jesus Christ, his character. Y aquí en Romanos 8, verso 29, dice que fuimos predestinados para tomar la imagen y el carácter de su Hijo Jesús. That's all been God's plan. Esto ha sido el plan de Dios. And last week, we started talking about Job La semana pasada comenzamos a hablar de Job and the battle Job was having with Satan. y la lucha que tuvo con Satanás. That God asked Satan about Job because he was a just man, a perfect man. He loved God, he eschewed evil. Y cuando Dios le preguntó a Satanás mismo si no había visto a su siervo Job, temeroso de Dios, apartado del mal, Satan said he's only serving you because of the blessings and the good things you're doing for him. Take him away and he'll curse you. y Satanás le dijo, él solamente te teme y te sirve porque lo has rodeado de bendiciones, pero quítaselas para que vea cómo te maldice. And we read how Job lost everything. He lost all of his riches, all of his cattle, all of his animals, his sons, his daughters, everything. He lost everything in Y one vimos, day. y vimos cómo en un día Job perdió todo, todas sus riquezas, sus posesiones, sus animales, sus ganados, sus hijos. But Job's answer was, Blessed be the name of the Lord. The Lord giveth, the Lord taketh away. He never said anything bad about God. Y la respuesta de Job fue, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él nunca habló mal de Dios. Even when Satan touched his body and he had these terrible boils all over his body, his wife said, Look, why don't you curse God and die? Y aun cuando Satanás tocó su cuerpo y estaba él cubierto de unas llagas malignas, y aún su esposa le dijo, mira, ¿por qué no acabas de maldecir a Dios y muérete? And Job said, Look, we came into this world with nothing. If whatever God takes away, shouldn't we? Why should we curse him? We're going to bless him and thank him and worship him. Y él les respondió, mira, nosotros llegamos desnudos a este mundo y si Dios quita lo que nos dio, vamos a alabar el nombre del Señor. So last week we went into three of the characters that Job had that gave him total victory over Satan. Y la semana pasada repasamos 3 aspectos del carácter de Job que le dieron la victoria sobre el enemigo. Stop and think about that. He didn't have the baptism of the Holy Spirit, but he defeated Satan by his character. Y piensa en eso, él no tenía el bautismo del Espíritu Santo, pero él venció a Satanás por su carácter. And we studied that his character of integrity, Y vimos que él tenía un carácter de integridad, his trust in God, even if God slay me, yet will I trust him. y él confiaba en Dios, aunque lo matase, él confiaba en Dios. And we talked about his character for loving the Word of God. He said, I love the Word of God more than my daily food. Y vimos cómo él también amaba la palabra de Dios y dijo que él amaba la palabra de Dios más que su alimento diario. Now, we've been set apart by God through the blood of Jesus. Y hemos sido separados para Dios por la sangre de Jesús.
But Paul says that Satan's like a roaring lion trying to devour us if we just step aside into anything that is wrong. Y Pablo advierte que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. That's why it's very important to keep integrity and trust in God in all your circumstances, and also love the Word of God and get into it all the time. Y es por eso que es importante mantener nuestra integridad sin importar las circunstancias, confiar en Dios absolutamente y amar su palabra. Satan won't be able to cast you down from the spiritual place that God has placed you with Christ in heavenly places. Y de ese modo Satanás no va a poder arrojarte del lugar celestial que Dios ha separado para ti, para estar con If you Cristo en los lugares celestiales. if you keep your integrity in these last days, you trust in God and you get into that Word of God and love it more and more every day. You won't you won't have to worry about Satan. Y no tienes que preocuparte por Satanás en estos últimos días si tú mantienes tu integridad, tu total confianza en Dios y tu amor por la palabra de Dios. Be careful because he wants to give everybody he can a ticket to the great tribulation. Y ten cuidado porque a todo aquel que él pueda va a tratar de darle un pasaje a la gran tribulación. He wants to get you to depart from the faith or to go to some other strange doctrines because the true doctrines of God might be too difficult for you to live. Y él está buscando la manera de que te apartes de la sana doctrina, que te vayas tras las fábulas. So finally, we go to Ezekiel chapter 14, Finalmente, vaya conmigo a Ezequiel capítulo 14. and this is what got me to start about looking at the character of Job and Noah and Daniel. Y esto fue lo que me llevó a estudiar el carácter de Job, de Noé y de Daniel. Because at this time, Ezekiel was saying that Israel was getting ready to be taken away to Babylon. Y porque en este punto en la historia, Ezequiel estaba profetizando cómo Israel estaba a punto de ser deportado a Babilonia. And in verse 12 to 14, this is what the word of God says. Y de los versos 12 al 14 dice así la palabra de Dios. The word of the Lord came unto me, saying, Son of man, when the land sinneth against me, trespasses grievously, then will I stretch out my hand upon it, and will break the staff of the bread thereof, and will send famine upon it, will cut it off, man and beast from it. Though these three men, Noah, Daniel, and Job, were in it, they should deliver but their own souls by their righteousness, saith the Lord. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y talare de ella hombres y bestias, aunque estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, solo ellos por su justicia librarían sus propias vidas, dice el Señor Jehová. So as we start to share about the message tonight of winning the war in heaven, part 2, Y según iniciamos el mensaje de esta noche, la parte 2 de ganar la batalla en el cielo, last week we talked about the Job and his righteousness, la semana pasada hablamos de Job y su justicia, and it always amazes me that God loved these men so much he would put their three names here. y siempre me ha asombrado que Dios amaba a estos tres hombres de tal modo que puso sus tres nombres en esta profecía. Wouldn't you like your name there? ¿No te gustaría que tu nombre también estuviese entre ellos? That God thought about us because of the character in our life and the righteousness that we had, that we would be thought that way by God. Que Dios se acordara de nosotros por el carácter en nuestras vidas y que seamos vistos de tal forma por Dios. So, as I said last week, we talked about Job, his integrity, his trust in God, and his love for the Word of God. Así que de este modo hablé la semana pasada específicamente de Job, de su integridad, su amor por la palabra de Dios, su confianza plena en Dios.
And that character gave him victory over Satan. Y ese carácter le dio la victoria sobre Satanás. In these last days, take on the character that God says in his word, Y en estos últimos días adopta el carácter al cual se refiere Dios en la palabra and you can have victory over Satan. y puedes tener victoria sobre Satanás. Now, tonight we're going to talk about Noah. Esta noche vamos a hablar de Noé. God calls him a righteous man. Dios le llamó pregonero de justicia. So look in Genesis chapter 6, and we're going to read verses 8 and 9. Vaya conmigo a Génesis capítulo 6, versos 8 y 9. Now, before this, God mentions that he's going to destroy man whom he had created from the face of the earth. Y en estos tiempos Dios se He's going to preparaba para destroy man. raer de la faz de la tierra a todos los hombres. Yeah, he's going to destroy beast, every creeping thing, and it repented him that he even made man. Iba a acabar con toda la creación, con todo lo que se arrastra sobre la tierra, y aún se arrepintió de haber hecho al hombre. But in verse 8 and 9, it says, But Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a just man, perfect in his generations, and Noah walked with God. Y en el verso 8 al 9 dice, pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Now, this word, Noah was a just man and perfect in his generation. The word perfect Y como vemos aquí, Noé que fue varón justo y perfecto en sus generaciones. La palabra perfecto, it might say in some translations, wholeheartedly. en otras traducciones pudiera decir de corazón íntegro, de todo corazón. But the same Hebrew word is the same word used when God talks about giving a sacrifice on the altar. Pero la palabra en el original hebreo es la misma palabra que se utiliza para la ofrenda que se pone sobre el altar. So if you would have brought a lamb or a goat or something to the altar for a sacrifice, Así que si traías un cordero, un cabrito, una ofrenda para el sacrificio, it would have to be perfect. tenía que ser perfecta. In other words, it would have to be without blemish. En otras palabras, tenía que ser sin defecto. This word in Hebrew actually means entire, Esta palabra, morally, integrity, the first word again. entire, Ok. En el hebreo original significa entero, morally, moral, integrity, integridad, in truth, en verdad, without blemish, sin defecto, complete. completo. That's what a sacrifice had to be. Así debían ser los sacrificios. It had to be without blemish, complete. There could be nothing wrong with it when they put it on the altar. Tenía que ser sin defecto, tenía que ser entero, tenía que ser sin mancha alguna cuando era ofrecido sobre el altar. And that's the character that God's given to Noah in his generation, Y ese es el carácter que Dios le otorga a Noé en sus generaciones. where everybody else is evil and perverse and God repented he made them. Noah's the total opposite. Y mientras el resto del mundo están en una rebelión contra Dios, completamente perdidos, Noé halla gracia ante los ojos de Dios. And then it says Noah walked with God. Y dice entonces que con Dios caminó Noé. This is very important Esto es muy importante, because Abraham was told to walk before God and be perfect also. porque a Abraham se le dijo que caminara delante de Dios y fuese perfecto. And that word perfect is the same word that in Hebrew that he talks about Noah.
Y es la misma palabra en el original hebreo, la palabra perfecto aquí en el original hebreo, la misma palabra que utilizó para referirse a Noé. In these last days, we're going to have this character. Y en estos últimos días vamos a necesitar este carácter. We're going to have to walk with God through all the evil and all the vile things that are going to happen in these last days. Y vamos a tener que caminar con Dios en medio de esta maldad que vamos a estar viendo en los últimos días. This will make us ready when Jesus comes back. Y esto hará que estemos listos cuando Jesús regrese. You can believe that the bride of Christ, the Holy Spirit, they're going to walk with God through all this darkness in the last days. Y tú puedes creer que la novia de Cristo, el Espíritu Santo, van a caminar con Dios en medio de las tinieblas de los últimos días. Now, we all know the story of Noah, Y todos conocemos la historia de Noé, that God came to Noah and said he's going to destroy everything on the earth, but he wants Noah to build an ark. que Dios vino donde Noé y le dijo que iba a destruir todo lo que estaba vivo sobre la tierra, pero le instruyó a Noé a que construyese un arca. And he says if he builds the ark, it's going to save his family, his sons, and his sons' wives. Y dice, si construyes el arca, vas a salvar a tu familia, tus hijos, las esposas, Because this is the judgment that God is going to pour out on the earth. pero este es el juicio que Dios va a derramar sobre la tierra. Now, it's quite interesting because God gives Noah specific instructions what to do. Y es muy interesante porque Dios le da a Noé instrucciones específicas. He tells him about the animals, he tells him the food he needs to put in the ark and everything. Y le habla sobre los animales que debía meter en el arca, el tipo de comida que debía meter al arca. It didn't take Noah just 1 year or 10 years. He worked on this for almost 100 years. Y no le tomó a Noé un año o 10. Él trabajó en esta arca por casi 100 años, But the judgment was coming. pero el juicio se avecinaba. God said he was going to flood the earth. Y Dios dijo que iba a ahogar la tierra en un diluvio. But at this time, we don't even understand that Noah knew what rain was. Pero en este entonces, Noé ni siquiera entendía lo que era la lluvia. But Noah had a character that was so important to God, and we're going to see that tonight. Y lo vamos a ver esta noche. Noé tenía un carácter que era muy importante para Dios. Remember, 100 years he worked on this. He had to take the trees out of the forest. Y recuerden que por 100 años él trabajó en esta arca. Tenía que talar madera del bosque. He couldn't just run down to Home Depot or Lowe's and pick up some lumber. Él no podía ir a una ferretería que vendiese madera y preparar con lo que comprase en una tienda. He didn't have all our modern tools that we have, No tenía las herramientas modernas de hoy en día, but he worked and worked and worked and worked. pero él trabajó, trabajó y trabajó. He wanted to save his family. Él quería salvar a su familia He believed judgment was coming. y él creyó que se avecinaba el juicio. And what was this character that kept him going on and going on and going on? ¿Y cuál era su carácter que hizo que él continuase sin cesar? Look in chapter 6, verse 22. Miren Génesis capítulo 6, verso 22. Thus did Noah according to all that God commanded him, and so did he. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noah was obedient to God. Y Noé fue obediente a Dios. His obedience wasn't just 1 day, it was for 100 years. He was obedient to God. Y su obediencia no fue solo de un día, fue por 100 años que se mantuvo obediente a Dios. He believed the judgment of God was coming, and it was his obedience that kept him from that judgment. Y él entendió que se avecinaba el juicio y fue su obediencia que lo guardó de ese juicio.
Now, you and I should be fear and trembling like Job. Y tú y yo debemos temblar y temer como Job. These are the last days, and there's a great judgment coming on the world. Y estos son los últimos días y se avecina un gran juicio sobre todo el mundo. It's called the Great Tribulation. Se llama la gran tribulación. You can read about it in the book of Revelation. Y usted puede leer sobre esto en el libro del Apocalipsis. It's coming. Se avecina. And Jesus doesn't want us to be there. Y Jesús no quiere que pasemos por ahí. He says, pray that we might be worthy to escape it. Y él dice que oremos para que seamos hallados dignos de escapar. But brother and sister, these last days, judgment is coming on the whole world. Hermanos y hermanas, en estos últimos días, juicio viene para todo el mundo. But obedience to God will keep you from that judgment if you do what God tells you to do. Pero la obediencia a Dios te va a guardar de ese juicio si tú haces lo que Dios te dice que hagas. Obedience in these last days is so important. La obediencia en estos últimos días es de extrema importancia. Integrity he had, but obedience to do what God has told us to do. Y Noé tuvo integridad, pero también tuvo obediencia para hacer lo que Dios le dijo que hiciese. And in Genesis chapter 7, we Y read en, in verse 5, it repeats this. y vemos en el próximo capítulo 7 de Génesis que esto se repite. And Noah did according unto all that the Lord commanded him. Y en el verso 5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. You see, this character of obedience is very important in the last days. Este carácter de obediencia es muy importante en los últimos días. We have many Christians, they're not even reading the Word of God. They're not spending time in prayer. Some are skipping church. They're having a little fun here and a little fun there. Y hay, We've gotten away from doing what God wants us to do. y hay un sinnúmero de cristianos que no sacan tiempo para leer la palabra de Dios, ni para orar, no van ya a los cultos, están entretenidos, divirtiéndose por aquí, divirtiéndose por allá. Like Pastor Wayne was telling us, we've been separated unto God. Como el pastor Wayne nos enseñaba, hemos sido separados para Dios. All that God's done for us, all the promises is that we might take on this divine nature. Y todo lo que ha hecho por nosotros es para que podamos formar parte, tomar esta naturaleza divina. We learned by Job we can have victory over Satan by taking on a good character. Y aprendemos de Job que es posible tener victoria sobre Satanás recibiendo un buen carácter. Obedience will keep us from the great tribulation. Y la obediencia nos va a guardar de la gran tribulación. Many people will run with itching ears out of other doctrines because they don't want to live the doctrines of Jesus Christ. Y muchas personas correrán tras falsas doctrinas teniendo comezón de oír. But let's look at Noah's one more time. Look in Hebrews chapter 11. Una vez más, vayamos a Hebreos capítulo 11. And this is the chapter about faith. Y este es el capítulo de la fe. In verse 7, it says this. En el verso 7 de Hebreos 11 dice esto. By faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became the heir of righteousness, which is by faith. Por fe, Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Noah was warned
by God of things that he hadn't seen yet. Noé fue advertido por Dios de cosas que aún no había visto. We're warned of the great tribulation. We haven't seen what that's going to be like. Y a nosotros nos han advertido de la gran tribulación, pero nunca hemos visto Uh, algo así. we hear about the Antichrist and this and that, and the mark of the beast. We don't know how terrible that's going to be. We haven't seen it yet. Y se nos dice del anticristo, de la marca de la bestia, pero no sabemos cuán terrible va a ser. Son cosas que no hemos visto aún. Noah knew judgment was coming, but he had no idea that everything in the world would be destroyed. Y Noé sabía que venía el juicio, pero él no tenía idea de cómo iban a ser todas las cosas destruidas en el mundo. I have no idea what it's going to be like in the last 3 years of the tribulation, where all the sea is destroyed and the ships in the sea and the mountains come down and the cities are destroyed by God. I mean, it's Y, tremendous. y no tengo idea cómo van a ser los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, donde vamos a ver juicios de Dios en los océanos, en la tierra, vamos a ver un terremoto que hasta las montañas se van a mover. But it says Noah moved with fear. Pero dice aquí que Noé se movió, obró con temor. He labored knowing that judgment was coming. In his obedience, he could have salvation if he continued to obey God, and all of his house would be saved. Y él, sabiendo que se avecinaba el juicio, continuó obrando, laborando, y temiendo y obedeciendo la advertencia de Dios. You know, I have a side thought about this thing of obedience. A sight. A side thought. Sight. A thought on the Tengo una, side. sí, tengo una nota al calce en este concepto de la obediencia. That if we have unsaved children or loved ones, maybe our obedience before God will give God the help to save them and bring them in. Y se me ocurrió pensar que si tenemos familiares, hijos o hermanos o esposas o esposos que no sean salvos, quizás por nuestra obediencia a Dios vengan a los pies del Señor. But if there's one thing that will save us from the great tribulation, it's this character of obedience. Pero si hay una cosa que nos va a salvar de la gran tribulación es este carácter de obediencia. And having fear of God that will move us to act on God's commandments and his words that he gives us how to live. Y este temor de Dios que nos mueve a obedecerle y a vivir de la forma que Él quiere que vivamos. This is an amazing thing when you look at this obedience. 100 years he obeyed God and labored and labored and labored and labored in fear because he trusted what God said would come. Y es asombroso si usted se pone a pensar cómo Noé obedeció y temió la advertencia de Dios y por 100 años él continuó laborando por su And salvación. he condemned the world because of this. Y dice aquí que condenó al mundo por esto. Your obedience will condemn the world in these last days because you're preaching that the great tribulation is coming. Come to Christ, enter into the church, get filled with the Holy Ghost. Y tu obediencia va a condenar al mundo en estos últimos días cuando tú comiences a predicar y advertirle a la gente de que la gran tribulación viene, que entreguen sus vidas al Señor Jesús, que vengan a la iglesia, que sean bautizados, que reciban el Espíritu Santo. Noah became an heir of the righteousness of God because of his obedience. Y Noé pasó a ser heredero de la justicia de Dios por causa de su obediencia. And look what Peter says about this in 2 Peter chapter 2. Y miren segunda de Pedro capítulo 2 lo que él dice, In verse 4 and 5. versos 4 y 5. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment, and spared not the old world, but saved Noah,
the eighth person a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, a ser reservados para el juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, la octava persona, pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Peter says, look, there was judgment in heaven with the angels that were disobedient. Y Pedro está diciendo, mira, hubo a un juicio en el cielo contra los ángeles que desobedecieron a Dios. And when judgment came on the earth in the days of Noah, his obedience saved him and his family. Y cuando el juicio vino sobre el mundo, en los tiempos de Noé, su obediencia los salvó a él y a su familia. And he preached righteousness. Y él fue pregonero de justicia. See, in these last days, the judgment of God is coming. This character of obedience will save you and your whole household if you really give yourself to take on this character. Y en estos últimos días, este carácter de obediencia te va a salvar a ti, va a salvar a tu familia si estás dispuesto a adoptar esto. Why didn't anybody else get into the ark as Noah was telling them that judgment was coming? ¿Por qué nadie más entró en el arca si Noé les advirtió? They just went on living their lives, eating and drinking and marrying, just kept going like everything was normal. Ellos continuaron sus vidas, comiendo, bebiendo, todo normal. And Noah preached, hey, come on, man, help me. Build the ark. This will save us from the flood that's coming. Mientras Noé predicaba, mira, arrepiéntanse, vengan conmigo, ayúdenme a construir el arca, aquí se van a salvar, pero la gente lo ignoró. You know, Pastor Wayne and I can preach that these are the last days and judgment is coming, and people just kind of brush it off their soldier. They don't worry about it very much. Y el pastor Wayne y yo podemos predicar muchísimo sobre los juicios de Dios que vienen, que estamos en los últimos días, que hay que arrepentirse, y la mayoría de la gente simplemente lo ignora, no le da importancia. But look at Matthew chapter 24. Pero miren Mateo capítulo 24. Jesus warns us of this coming judgment. Y Jesús nos advierte de estos juicios por venir. These are the words of Jesus. Estas son palabras de Jesús. Matthew 24, verses 37 to 39. Mateo 24, versos del 37 al 39. But as the days of Noah were, so shall also be the coming of the Son of Man be. For as the days that were before the flood, they were eating and drinking and marrying and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. And they knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man shall be. Y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Jesus says, when the Son of Man comes back, there's going to be great judgment, just like in the days of Noah. Y Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, va a haber gran juicio, tal como en los días de Noé. Many people will just be eating, drinking, going on like normal. Y muchas personas van a estar comiendo, bebiendo, viviendo sus vidas como si nada. But just like the days of Noah, when I come back, there's going to be great judgment on the whole earth. Pero tal como fue en los días de Noé, habrá gran juicio cuando yo regrese. These are the words of the Son of God. Estas son las palabras del Hijo de Dios. Brother and sister, judgment is coming. Hermanos y hermanas, el juicio se avecina. It's coming. Stir your heart up. Get the fear of God. El juicio viene. Muevan, aviven su espíritu, métanse con el Señor. But obedience is so important. Y la obediencia es muy importante. How important is obedience to God? ¿Cuán importante es la obediencia para Dios? I want to tell you a story about how important it is. Voy a hacer una historia de cuán importante es. Turn to Jeremiah chapter 35. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 35.
This is God telling a story of how important obedience is to him. Esto es Dios haciendo una historia de cuán importante es la obediencia. You see, there was this tribe of people of Israel called the Rechabites. Había esta tribu de entre los de Israel, había una tribu, un grupo que le llamaban los recabitas. Yeah. And one day, God speaks the word of God to Jeremiah, Y un día vino palabra de Dios a Jeremías and he says, go to the house of the Rechabites y le dice, ve a la casa de los recabitas and bring them into the house of the Lord, y tráelos a la casa de Jehová. into the chambers, and give them wine to drink. Mételos a las cámaras y dales vino a beber. So here's a prophet of God. Así que tenemos aquí un profeta de Dios. He comes to the house of the Rechabites. He says, come into the house of the Lord, to the inner chambers. God wants you to drink wine. Y él va a la casa de los recabitas, le dice, vengan conmigo a la casa de Jehová, entren a las cámaras y les voy a dar a beber vino. So what did the Rechabites do? ¿Qué hicieron los recabitas? Nope. Dijeron, no. No. Our father Jonadab had told us never to drink wine. Nuestro padre Jonadab nos dijo que nunca bebiésemos vino. He told us never to build houses, but to live in tents. Nos dijo que no construyéramos casas, sino que viviésemos en tiendas, tabernáculos. He told us never to plant vineyards for wine. He said, always just live with animals. Y nos dijo que no plantásemos viñas para vino, sino que siempre viviésemos con ganado. And they wouldn't do what the prophet said. Y ellos no hicieron lo que el profeta les dijo. And then let's read verse 13 and 14. Y ahora leemos los versos 13 y 14. Verse 12 says, the word of the Lord came unto Jeremiah. Verse 13, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, go and tell the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem, will you not receive instruction to hearken to my word, saith the Lord? The word of Jonadab, the son of Rechab, and he commanded his sons not to drink wine, they're performed. For unto you this day they drink none, but obey their father's commandment. Notwithstanding, I have spoken unto you, rising early and speaking, but you have not hearkened unto me. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no recibiréis instrucción para obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros, madrugando y hablando, y no me habéis oído. So God says, look, I knew the Rechabites would obey their father and not drink wine. Y Dios les está diciendo, yo sabía que los recabitas iban a obedecer a su padre y no iban a beber vino. But Israel, you won't obey my word. Pero Israel, tú no obedeces mi palabra. How important is obedience to God? Cuán importante es la obediencia para Dios. He uses this family that would obey their father. Él usó como ejemplo esta familia que obedeció a su padre. Sent a prophet to them, told them to drink wine, and they said no, because we're going to obey our father's commandments. Y les envió un profeta que les dijese, entren aquí y beban vino. Y ellos le dijeron, no, porque nuestro padre nos dijo y que nos pidió que no bebiésemos vino. Did God reward the Rechabites? ¿Recompensó Dios a los recabitas? Look at verse 18 and 19. Mire aquí en el capítulo 35 de Jeremías, los versos 18 y 19. And Jeremiah said unto the house of Rechabites, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, because you have obeyed the commandment of Jonadab your father, and kept all his precepts and done according to all that he hath commanded,
Therefore, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Jonadab, the son of Rechab, shall not want a man to stand before me forever. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, porque obedecisteis al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará varón de Jonadab, hijo de Recab, que esté en mi presencia todos los días. God rewards obedience. Dios premia, galardona la obediencia. And he saw the obedience of the Rechabites all these years and used them to teach Israel what real obedience was. Y observó la obediencia de los recabitas todos estos años y lo usó para enseñarle a Israel lo que la obediencia es. They obeyed all the commandments of their father. Y ellos obedecieron todos los mandamientos de su padre. Shouldn't we be like the Rechabites and obey all the commandments of our Lord Jesus Christ in these last days? ¿No debiéramos ser como los recabitas y obedecer todas las palabras de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en estos últimos días? Shouldn't husbands love their wives and wives submit to their husbands and their children obey their parents in the Lord? Los esposos amar a sus esposas, las esposas someterse a sus esposos, los hijos obedecer a sus padres. Shouldn't we love the Lord with all of our heart and our mind and our soul and all that we have? No deberíamos amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo lo que tenemos. Shouldn't we be loving our brothers in the church and in the Lord and giving them clothes if they need them, or food if they need them, or visiting in the hospital or the prisons if they're alone? No deberíamos amar a nuestros hermanos en la iglesia y suplirles si les hace falta ropa, vestimenta, comida, o visitarlos en el hospital, o si están solos. Shouldn't we be obedient to the word of God and want to be teachers of the foundational doctrines that we've been sharing about? No deberíamos ser maestros de la palabra de Dios y eh, discipular gente con las 7 doctrinas fundamentales, las cuales hemos estudiado. Your obedience is tremendously in the sight of the Lord, and He's watching us. Will we obey Him in these last days? Y la obediencia es de muy gran estima ante Dios. Y Él observa si le vamos a obedecer en estos últimos días. If we're obeying the Lord in His word, Satan can't even get close to us. Si obedecemos a Dios y su palabra, Satanás no puede acercarse. He'll never be able to knock us from the faith of God or to get us into worldliness. Y nunca podrá apartarnos de nuestra fe en Dios o hacer que nos vayamos al mundo. And look in Jeremiah chapter 42. Y miren Jeremías capítulo 42. Now, this is a very important understanding here in Jeremiah chapter 42. Y hay un entendimiento muy importante aquí en Jeremías capítulo 42. Because Nebuchadnezzar, the king of Babylon, had come to Jerusalem and he had taken it over and taken all these captives away to Babylon. Porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, ya había sitiado a Jerusalén y había llevado cautivos un sinnúmero de personas a Babilonia. That's where we read that Daniel was taken away to Babylon. Eso es lo que leemos en el libro de Daniel. Él también fue llevado como cautivo a Babilonia. But there was a remnant of people that were left in Jerusalem. Pero había un remanente de personas que quedaron en Jerusalén. And there was a governor appointed over them. Y había un gobernador que fue asignado a ellos. So now the judgment of God has come on Israel, just like Jeremiah prophesied. Así que ahora el juicio de Dios había caído sobre Israel, tal como lo había profetizado Jeremías. But there's a remnant that was left. Pero había un remanente que quedó.
And when they came to Jeremiah, I want you to read what they said they would do in verse 6. Y cuando vinieron a Jeremías, yo quiero que ustedes escuchen lo que ellos le dijeron a Jeremías en el verso 6. Well, I'm going to read 5 and 6. Voy a leer los versos 5 y 6. Then they said to Jeremiah, the Lord be true and faithful witness between us, if we do not even according to all things for the which the Lord thy God shall send thee to us, whether it be good or whether it be evil, we will obey the voice of the Lord our God, to whom we send thee, that it may be well with us when we obey the voice of the Lord our God. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que, obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, tengamos bien. So they saw the evilness of the Babylon coming against Jerusalem, and they were left, just a remnant. Así que ellos habían sido testigos de todo el mal que vino sobre Jerusalén en manos de Babilonia, pero este grupo era un remanente que quedó. And now they understood that what Jeremiah had been prophesied all this time, it was true. Y ahora ellos entendían que todo lo que Jeremías había estado profetizando todo este tiempo era cierto. And now they said, Jeremiah, whether you say something good, thus saith the Lord, or evil against us, we're going to obey whatever the Lord says, because we know if we obey him, something good is going to happen. Y ahora están delante de Jeremías diciendo, mira, a Dios lo vamos a obedecer, sea bueno o sea malo lo que diga, porque sabemos que si obedecemos a Dios nos va a ir bien. Even this remnant understood when they obey God, something good is going to happen to them. Aún este remanente entendía que cuando se obedecía a Dios, algo bueno salía de eso. Does God love obedience? ¿Ama Dios la obediencia? Look in Exodus chapter 19. Mire, en Éxodo capítulo 19. This is a character that I know I have to really put in my life. You broke up, Tom. This is a character. In my life. Okay, esto es un carácter en mi vida that I need to work into me. que yo necesito que tome forma en mí. Yeah, because this is what God wants for his people. Porque esto es lo que Dios quiere para su pueblo. In Exodus chapter 19, en Éxodo 19, God is speaking to Israel. Dios le está hablando a Israel. And this is what he says in verse 5 and 6. Eso es lo que dicen los versos 5 y 6. He's brought them out of Egypt. Ya los había sacado de Egipto. And now he speaks to them. Ahora les está hablando. Now, therefore, if you will obey my voice indeed and keep my covenant, then you shall be a peculiar treasure unto me above all the people, for all the earth is mine. And you shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. If you obey my voice, si obedeces mi voz and keep my covenant, y guardas mi pacto, then you'll be a peculiar treasure above all the people of the earth. vas a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. How much more is the bride of Christ a peculiar treasure unto Jesus? ¿Cuánto más es la novia de Cristo un tesoro especial ante el Señor? He gave his life for us. Dio su vida por nosotros. To make us a peculiar treasure in
all the earth that people could see us. para hacernos este peculiar, especial tesoro en toda la tierra que la gente pudiera ver. If we obey him, Si lo obedecemos, he's our husband. es nuestro esposo. We should submit to our husband. Debemos someternos a nuestro esposo. We should reverence him and call him Lord and love him with all of our heart and soul. Debemos reverenciarlo, llamarle Señor y amarle con todo nuestro corazón. And all those people that he's put over us to help us understand his word and his life, we should obey them and love them. Y todas estas personas que Él ha puesto sobre nosotros para ayudarnos a entender y aprender su palabra, debemos también obedecerlos. How important is obedience to God? ¿Cuán importante es la obediencia para Dios? When his people obey him, Cuando su pueblo le obedece, look in chapter 23 of Exodus, Exodus eh, 23. Éxodo capítulo 23, And I'm going to read verse 22. voy a leer el verso 22. But if thou shalt indeed obey his voice and do all that I speak, then I will be an enemy unto thine enemies and an adversary unto thy adversaries. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que se afligieren. When we obey God, God says, I'm going to go against your enemies. I'm going to go against your adversaries. Y cuando obedecemos a Dios, Dios dice, yo voy a estar contra tus enemigos y contra los que te afligen. You don't even have to speak a word. Just be silent and let God destroy the enemies that are coming against you and me. Ni siquiera tienes que abrir tu boca, simplemente permanecer en silencio y dejar que Dios salga y venza a tus enemigos. That's how much obedience, is to God. If we obey him, he says, I'm going to come against your enemies. Es así de gran estima la obediencia ante Dios. Si, cuando Dios dice, si me obedeces, yo voy a ir contra tus enemigos. But what's the opposite of obedience? Pero ¿qué es lo opuesto a la obediencia? It's another character. Es otro carácter. Looking at 1 Samuel chapter 15. Miren, primera de Samuel, capítulo 15. This is not a good character. Y esto no es un buen carácter. In 1 Samuel chapter 15, we Primera de all Samuel, know, I was going to say, we all know the story of King Saul. en primera de Samuel, capítulo 15, todos conocemos la historia del rey Saúl. God had anointed him to be king over Israel, Dios lo había ungido para que fuese rey sobre Israel. and Samuel had given specific instructions from the word of the Lord what to do. Y Samuel le dio instrucciones muy específicas de parte de Dios en cuanto a qué hacer. And he told Saul to wait till he came before he did anything, and Saul disregarded him. Y le dijo a Saúl que esperase a que él viniera antes de él proceder, pero Saúl no obedeció eso. And what was the end of all this? ¿Y en qué acabó todo esto? You can read the story later. Go in, it's a good story to read. Usted puede leer esto más tarde, es una buena historia. But when Samuel came in verse 22 and 23, he says this. Pero cuando finalmente Samuel vino, en los versos 22 y 23, dice así. And Samuel said, has the Lord a great delight in burnt offerings or sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fats of rams. For rebellion is the sin of witchcraft, and stubbornness is an iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he has also rejected thee from being king.
Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Now, we know we've been called to be kings and priests under the Lord through Jesus Christ. Y sabemos que a través de Jesucristo hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes para Dios. So, like Saul, we're to obey the word of the Lord. Así que tal como Saúl se supone que ejecutase la palabra de Dios, también así nosotros. Many times, the scriptures that give me a lot of fear is in Matthew chapter 7. Muchas veces una escritura que me trae temor está en Mateo capítulo 27. 7. Okay, sorry. Mateo capítulo 7. When they come to the Lord and they say, Lord, Lord, why can't we enter the kingdom of God? Cuando se aparecen delante del Señor diciendo, Señor, Señor, ¿por qué no podemos entrar al reino de los cielos? Oh, we've prophesied, we've cast out demons, we've done many wonderful things, Lord. O nosotros profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos cosas maravillosas. Jesus says, depart from me, ye that do the work of iniquity. Y Jesús les contesta diciendo, apartaos de mí, obradores de maldad. I don't know you No los conozco, because you didn't do the will of my Father. porque ustedes no hicieron la voluntad de mi Padre. What's the will of God? ¿Cuál es la voluntad de Dios? It's simple to obey him. Es simplemente obedecerle, Obey him. obedecerle. He's our Father. Let's obey him. That's his will. Es nuestro Padre, obedezcamos a nuestro Padre, esa es su We voluntad. can we can do all kind of works from the Lord the way we want to do. We can prophesy. We can even cast out demons or whatever. But if we don't obey him, it's just like the sin of rebellion. Y podemos hacer todo tipo de cosas por el Señor, aún profetizar y predicar y enseñar, pero si no lo obedecemos, es como el pecado de rebeldía. Notice it says rebellion is a sin. Y noten que dice que la rebeldía, la rebelión es pecado. It's like witchcraft. Es como hechicería. And stubbornness is like idolatry. Y dice que la obstinación o la terquedad es como idolatría. I have a good friend and she says, I'm stubborn. Tengo un buen amigo que dice, yo soy terco, obstinado. Well, you can be stubborn but still obey the Lord. Tú puedes Hallelujah. ser terco, pero aún así obedecer a Dios. We need to develop this character because it will keep us from the great tribulation and make us ready for the coming of the Lord. Y debemos desarrollar este carácter porque nos va a guardar de la gran tribulación y nos va a mantener listos para la venida del Señor. We don't think of our little rebellion as the sin of witchcraft. Y nosotros no pensamos que nuestra pequeña rebelión es como pecado de adivinación. We know we should be praying more and reading the Bible more, but yet we kind of don't do it and we don't think it as being rebellion. Y sabemos que debemos probablemente estar orando más, más metidos en la palabra de Dios, pero no lo hacemos. Y no pensamos que sea pecado de rebelión. But look at Proverbs chapter 17, what Pero it mire, says about rebellion. pero mire lo que dice de la rebelión, Proverbios 17. In verse 11, Verso 11. an evil man seeketh only rebellion, therefore a cruel messenger shall be sent against him. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. See, when we rebel against God, it's really evil. Y cuando nos When rebelamos we, contra Dios, cuando rebelarse contra Dios es algo muy malo, yeah, it's sin. es pecado. And
And what's going to happen if we keep walking in rebellion? There's going to be an enemy that's going to come against us. ¿Y qué va a pasar si continuamos andando en rebelión? Un mensajero será enviado contra nosotros. Thank God for the chastening of the Lord, For the chasing of the... chastening of the Lord, chastisement of the Lord. Thank you. Gracias por la disciplina, el castigo del Señor. Yeah, because when he disciplines us, he does it to produce holiness and obedience. Porque cuando Él nos disciplina, lo hace para producir santidad y obediencia. When a parent spanks its child and he said, what you did was wrong and you shouldn't do that, that makes the child want to not do it again. Cuando un padre disciplina a su hijo, le da una buena nalgada y le dice, mira, eso que hiciste está mal, eso va a And causar que el hijo no lo quiera volver a hacer. and it lets them know that that was wrong, but the right thing is not to do that again. Y no solamente va a saber que aquello estuvo mal, sino no repetirlo de nuevo. And there's also even a real problem to those that teach rebellion. Y es pues, un verdadero problema para aquellos que enseñan a rebelarse. Look at Jeremiah chapter 28. Miren Jeremías capítulo 28. Verse 15 and 16. Versos 15 al 16. Then said the prophet Jeremiah unto Hananiah the prophet, Hear now, Hananiah, the Lord hath not sent thee, but thou makest this people to trust a lie. Therefore, thus saith the Lord, Behold, I will cast thee from the face of the earth. This year thou shalt die, because thou hast taught rebellion against the Lord. Entonces el profeta Jeremías dijo al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho que ese pueblo confíe en mentira. Por tanto, así dice Jehová, he aquí yo te arrojo de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. So, all pastors, teachers, apostles, evangelists, we need to be very careful what we teach. Así que todos los que sean apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, debemos tener cuidado con lo que enseñamos. Because if we start allowing a lot of stuff in people's lives, it's going to be a big problem. Porque si comenzamos a permitir cosas en la vida de las personas, a introducirlas en la vida de las personas, pueden comenzar muchos problemas. We read in Revelation chapter 2 and 3 to the letters to the seven churches. Y leímos en Apocalipsis capítulos 2 y 3 a las cartas a las 7 iglesias. One church allowed false doctrine to come into the church. Una de las iglesias permitió que falsa doctrina entrase. A doctrine of money. All these prosperity preachers better be very careful in the end days. Una doctrina de prosperidad. Todos estos predicadores de prosperidad tienen problemas en estos últimos días. And these pastors, they're allowing fornication and all these other sins in the church. If you allow that and you teach that, you're going to have a big problem. Y estos pastores que permiten la fornicación en sus iglesias, si tú permites esto, tú enseñas esto, tú vas a tener serios problemas. Obedience to God is so important. La obediencia a Dios es muy importante. It will keep us from the judgment that's coming against the church in the last days. Nos va a guardar de los juicios que vienen en los últimos días. The first church understood this. Y la primera iglesia entendió esto. Look in Acts chapter 5. Miren Hechos capítulo 5. These guys were considered rebels to all the Jewish nation here. Y estos hombres eran considerados como rebeldes por la nación judía. And when they told them that they couldn't preach anymore in the name of Jesus because all these people were getting saved, 4,000 and many people. Y cuando este grupo de los primeros
cristianos se les dijo que no podían seguir más predicando en el nombre de Jesús porque se salvaban por miles. What was Peter's answer to the council and the high priest? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro al concilio y a los sumos sacerdotes? He didn't say, "Oh, we're sorry that that name bothers you. We won't use it anymore." Mira, sentimos mucho que este nombre les moleste. Prometemos que no lo vamos a usar más. I'm sorry that this tract we're giving to you that offends you or your pronouns or whatever. I'm sorry. Y lamento mucho que este tratado que te hemos dado te haya ofendido porque no usa el pronombre correcto. These men were bold to preach the gospel in the name of Jesus. Esos hombres eran confiados y arrojados en predicar el evangelio en el nombre de Jesús. Stephen told them that they were stiff-necked and rebellious, and it cost him his life. Y stiff-necked and rebellious. One more time, Tom. I'm sorry. Stephen, when Got he it. was accosted, he told them they were stiff-necked and rebellious, and it cost Stephen his life. Y aún Esteban les dijo que a los judíos que eran duros de cerviz y que siempre resistían al Espíritu Santo, y eso le costó la vida. These men were bold to obey God, Y estos hombres eran arrojados, valientes en obedecer la palabra de preach Dios. the gospel in the name of Jesus. Predicar el evangelio en el nombre de Jesús. And when they told them not to preach the name of Jesus anymore, what was Peter's answer? Y cuando se les dijo que no predicasen más en el nombre de Jesús, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Verse 29. Verso 29. Then Peter and the other apostles answered and said, "We ought to obey God rather than men." Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. And after they had beaten them and put them out, look in verse 32. Y después que los amenazaron más, mire el verso 32. And we are his witnesses of these things, and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey him. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Why do many people not receive the baptism of the Holy Ghost? ¿Por qué muchas personas no reciben el bautismo del Espíritu Santo? They don't obey God. No obedecen a Dios. They don't obey the apostles in the doctrine of the Word of God. No obedecen a los apóstoles y a la doctrina de la palabra de Dios. Peter taught, repent, be baptized in water, and receive the gift of the Holy Ghost. Y Pedro predicó que creyesen y fueren bautizados en agua y recibirían el Espíritu Santo. We have many people that won't even obey in water baptism. Y tenemos mucha gente que ni siquiera son obedientes en el bautismo en agua. I've seen it in my ministry. Pastors of denominational churches like the Presbyterian Church, they will not take water baptism by immersion. Y yo lo he visto en diferentes denominaciones, como por ejemplo la iglesia presbiteriana, gente que ni siquiera que se resisten a tomar el bautismo en agua. And many Baptists won't go and seek God for the baptism of the Holy Spirit because they have this doctrine that they just don't believe it's from God. Y también hay bautistas, por ejemplo, que no buscan el bautismo en el Espíritu Santo porque tienen esta enseñanza opuesta. Well, in Hebrews chapter 6, it talks about the principal doctrines of the baptism of water and the baptism of the Holy Spirit. Como en Hebreos capítulo 6 habla sobre los fundamentos de los bautismos, el bautismo en agua y en Espíritu Santo. And even Jesus said in Acts chapter 1 to the apostles, "You shall be baptized with the Holy Ghost." Aún Jesús en Hechos capítulo 1 les dice a los discípulos que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. And when they received it, they all spoke in tongues. Y cuando lo recibieron todos hablaron en lenguas. So when you obey God, all the blessings of God, all his promises come unto you. Cuando obedeces a Dios, todas las promesas de Dios vienen sobre ti. Maybe sometimes people will come against you
it's better to obey God than Y man. quizás se levanten contra ti, el hombre se levante contra ti, pero es mejor obedecer a Dios. Look in 1 Peter chapter 1. Miren Primera de Pedro, capítulo 1. How important is obedience? ¿Cuán importante es la obediencia? It's a great character that we need to develop in our lives in the last day to keep us from judgment that's coming. Hay un carácter muy importante desarrollar en nuestras vidas en los últimos días para que nos guarde del juicio que viene. In 1 Peter chapter 1 verse 2 says this, Primera de Pedro capítulo 1 verso 2 dice así: we are elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace unto you and peace be multiplied. elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Like Pastor Wayne was teaching us about being sanctified. Como el pastor Wayne nos enseñaba sobre ser santificados. That means to be set apart to God, to be God's called people. Eso significa ser separado para Dios. The Holy Spirit has been given us to sanctify us unto obedience of God. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado para ser santificados, para obedecer a Dios. If you're baptized in the Holy Spirit, He wants to bring obedience into your life. Si tú eres bautizado en el Espíritu Santo, Él quiere traer obediencia a tu vida. That would be a good prayer to pray when you're praying. Esa sería una buena oración para hacer cuando estés orando. Holy Spirit, make me obedient Espíritu to all Santo, that God wants in my life. Espíritu Santo, hazme obediente para todo lo que Dios quiere en mi vida. And how important is obedience? ¿Y cuán importante es la obediencia? Let's hear from Jesus. Oigamos esto de Jesús. Look, Hebrews chapter 5. Mire en Hebreos capítulo 5, And we're going to read verse 7 and 8. versos 7 y 8. Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong cryings and tears unto him that was able to save him from death, and was heard, and that he feared. Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. El cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Father, if there's any other way, nevertheless, not my will, but thy will be done. Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesus learned obedience by the things that he suffered. Y Jesús aprendió la obediencia por las cosas que padeció. And if you and I are going to learn obedience unto God, we're going to suffer some things. Y si tú y yo vamos a aprender obediencia delante de Dios, vamos a sufrir algunas cosas. We might have to give up our TV time or our other time and do the things of the Lord that we're supposed to be doing. Y quizás tengamos que ceder a algunas cosas como el tiempo que le dedicamos a la televisión y cosas semejantes para dedicarle ese tiempo a Dios. We might have to suffer some of our finances and some of our things that we would like to have in this world, knowing that we have an inheritance in the world to come that's better. Y quizás tengamos que sufrir por las finanzas o por cosas que tengamos en este mundo, sabiendo que tenemos cosas eternas mucho mejores. When we obey God, Cuando obedecemos a Dios, we lay down our own will. nosotros rendimos nuestra voluntad. But that's how important obedience was to Jesus, that he would go to the cross and even die for us in obedience to God and his word.
Pero así de importante fue la obediencia para Jesús, que por obediencia fue a la cruz y murió allí. We have Christians in the world today that are being killed and martyred for their faith, and they're standing strong in their integrity, obeying God even unto the end. Y tenemos cristianos hoy en día que son martirizados, son llevados a la muerte por su obediencia a Dios y permanecen fieles y obedientes a Dios aún hasta la muerte. In Ethiopia, I was reading about people that they're trying to worship in their house, and their neighbors and all the people tell them, "Don't do it, we're going to kill you." Sorry. Y estaba leyendo que en Etiopía, cristianos que quieren adorar en sus casas y se les advierte, no lo hagas porque vas a perder la vida, But they still went and worshiped in the house. pero ellos aún así fueron y adoraron en sus They casas. came and killed them and burnt the house down. Y vinieron adversarios y le quemaron la casa. They said, "We're not going to stop worshiping our God." Y ellos dijeron, no vamos a cesar de adorar a Dios. So obedience is very important. Así que la obediencia es muy importante. One final scripture, look at 2 Corinthians chapter 10. Una última escritura, miren, Segunda de Corintios capítulo 10. This scripture started meaning something new to me when I was studying this. Esta escritura comenzó a tener un significado nuevo cuando comencé a estudiar. Excúsenme. Paul says that though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. I'm sorry, Tom. Pablo dice que estamos andando en la carne y no hay en un guerra en la carne. I'm losing my voice. Yes. Maria. Dice Pablo que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. But verse 4 and 5 says this, Maria, she'll take over. Okay. Ver- Okay. 2 Corinthians chapter 10, verse 4 and 5. Segundo de Corintios, capítulos 4 y 5. For the weapons of our warfare are carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a sí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Sorry, I'm reading the wrong. That's all right. 2 Corinthians chapter 10, verse 4 and 5. one. Capítulo 10, 4 y 5. Okay. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les... No, that's not it. Segunda Corinthians. Oh, Segunda de Corintios. de Corintios, capítulo 4. No, 10. Oh, I'm sorry. Llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que... No, that's not it. 2 Corinthians chapter 4? No, 10. 10. Okay, got it. And Verse 4 through 6. porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando presos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia fuere perfecta. So our weapons, our spiritual weapons, is to bring everything into obedience. Así que nuestras armas espirituales es traer todo a la obediencia And having a readiness to revenge all disobedience. y estar prestos para castigar toda desobediencia. Then our obedience will be fulfilled. Entonces nuestra obediencia será perfecta. This idea of revenging disobedience, Esta idea de castigar la desobediencia, this became something important to me this week. esto pasó a ser algo importante para mí esta semana. When you have vengeance against something, when you're revenging, you're fighting against it. Cuando tú estás vengándote de algo, tú estás luchando contra eso. And I could see in my life, I'm not really fighting against disobedience in my life. Y yo puedo ver en mi vida que yo no estoy de verdad luchando contra la desobediencia. And it might be the reason that we're not getting the spiritual victory that we really want. Y puede ser la razón por la cual no estamos obteniendo la victoria espiritual que queremos. Because the whole weapon that we have is being obedient to God, and God will fight our enemies. Porque el arma que tenemos es esta obediencia a Dios y Dios luchará contra nuestros enemigos. Amen. Amén. So that's the importance of the character that we see in Noah. Así que esa es la importancia del carácter que vemos en Noé. He did all that God told him to do. Él hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. And when we're obedient unto God, we're pleasing God. Y cuando somos obedientes a Dios, somos agradables a Él. Not only like the characters of Job, of integrity and trust and loving the word of God, No solo el carácter de Job, que tenía integridad, amaba la palabra de Dios y confiaba en Dios. those characters will win the war against Satan. Estos caracteres ganan la batalla contra Satanás. But when we're obedient unto God, this will keep us from the judgment that's coming from God. Pero cuando somos obedientes a Dios, esto nos guarda de los juicios que vienen. If Christ suffered things to learn obedience, how much more shouldn't we be willing to suffer to learn obedience in our life? Y si Cristo mismo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, ¿cuánto más nosotros no vamos a sufrir para aprender obediencia? This is the divine nature of God, to be like him, to be like Christ. Esta es la naturaleza divina de Dios, ser como Él, ser como Cristo. Taking on the character of God, his nature. That's what God wants us to be. Tomar ese carácter de Dios, su naturaleza, es lo que Dios quiere que seamos. Sons and daughters of God, to be like God. Hijos e hijas de Dios, que seamos como Dios. To love our enemies, to pray for those that despitefully use us, that we might be like our Father in heaven is perfect. Que amemos a nuestros enemigos y que oremos por aquellos que nos persiguen, para que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. Amen. Pastor Amén. Wayne, you have anything to share? And then you can pray for us tonight. Pastor Ben, si tiene algo que añadir y después orar por nosotros. Just two things very quickly about Noah. Dos cosas breves en referencia a Noé. It's hard to imagine how he stood basically alone, although his family was there, they had nothing really to do with it. He stood alone against the whole world. Es difícil comprender cómo el tiempo que él se sostuvo solo. Probablemente su familia no tuvo nada que ver con lo que él hacía, pero todo el tiempo él contra todo el mundo. And I can only imagine
the mockery and all the jokes everybody was saying, oh, Noah's over there building that crazy boat. Solamente me puedo imaginar las burlas, los comentarios de la gente diciendo, mira, Noé está allí construyendo esa embarcación, But he didn't care. pero a él no le importó. He had found God's grace and he had heard from God, and that was all he needed. Él halló gracia delante de Dios, él escuchó la voz de Dios y eso fue todo lo que él necesitaba. And I think in these last days, we're going to feel more and more like we're standing alone, even though we're not completely alone. We're standing basically against all of humanity. Y vamos a sentir probablemente cada vez más en los últimos días que estamos solos y probablemente estemos parados firmes solos nosotros en comparación con el resto de la humanidad. The other thing that really convicted me was when we were reading that verse in Hebrews 11:7, how Noah's obedience saved his whole family. Y otra cosa que me trajo convicción fue cuando leímos en Hebreos hoy cómo la obediencia de Noé la trajo salvación a su familia. Doesn't say anything about their faith or their obedience or anything, but Noah's faith and obedience had an effect on other people. Y no dice el verso nada en referencia a la fe o a la obediencia de su familia, sino que la obediencia de Noé tuvo un efecto de salvación en su familia. So sometimes, we're thinking, it's my life, I can do whatever I want with it, but we don't realize other people are being affected. Y a veces pensamos, bueno, es mi vida, puedo hacer lo que quiera con ella, pero no pensamos que otras personas pueden ser afectadas. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for these amazing characters that we have before us in your word. Padre, te damos gracias por Yes. estos caracteres que tenemos aquí mostrados en tu palabra. These shining examples of integrity and faith and righteousness and obedience. Luminares que ejemplifican la obediencia, la integridad, el amor a tu palabra, la justicia. We thank you that you've called us and you've predestined us to inherit this character, this divine nature that's yours. Y te damos gracias que tú nos has llamado y nos has predestinado a adoptar estos caracteres, a formar parte de tu naturaleza divina. Work in us these qualities of obedience. Y obra, Señor, forma en nosotros estos caracteres de obediencia, And integrity, integridad, Yes. and the inner strength to stand, even if it has to be alone for you. y la fortaleza, Señor, interna de pararnos firmes aunque estemos solos, pero que sea por ti. Lord, we thank you for your word, and we just pray that this word would continue to work inside of us and work its way out in our lives. Y te damos gracias por tu palabra, pidiéndote que esta palabra obre en nuestro interior y fluya hacia el exterior. In Jesus' name, En el nombre de Amen. Jesús. amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Gracias. Hallelujah. Gracias, María. Muchas. Yes. Thank you, Thank you. pastors. Sorry. Amen. No, thank Oh, you. Thank amen. You did a great job. No. Come here. Saludos a Juan, Elisa, Clelia. Buenas noches, bendiciones. Buenas, Que te Amén. Clelia. bendiga. Bendiciones. Hola, Oh, buenas Dios. noches. Buenas God Bendiciones. bless you, Maddie. Yeah, good Dios les morning. bendiga. Bye, Sawyer. Gracias. Amen. noches. Guarde. See you, Manny. Take it easy, Dari. Dari Jr. Utah. Praise the Lord. Bye. God bless you. Mira. Amen. Bless you. Bye-bye. See Bye. you, Sawyer. Not very happy right now. Uh-oh. That's all right. Happy Thanksgiving next Thursday. Yes. Thank you, Yes, thank Dari, you. Alba, Shireen, Yes. and our Zoom user. It's Praise the it's Lord. me. It's